Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy aprenderemos cómo construir polígonos regulares. Así que pon mucha atención y vamos a iniciar. Nuestro aprendizaje del día de hoy es deducir y usar las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Pero, ¿qué es un polígono? Pues un polígono es cualquier figura plana que esté formado por lados rectos. Entre los polígonos más destacados tenemos al triángulo, al cuadrado, al pentágono, al hexágono, y tenemos otros menos conocidos como el heptágono, el octágono, el decágono, el dodecágono. Sin embargo, hay infinidad de polígonos de acuerdo a los lados. Puedes investigar más sobre ellos para saber un poco más. Entre los elementos que debe de contener un polígono se tiene al vértice, al lado, a la diagonal y al ángulo interno. Son los principales elementos de un polígono regular. Muy bien. Ahora veremos dos propiedades muy importantes que debes de conocer y tomar en cuenta para este tema. El primero es la propiedad de los triángulos, que nos dice que cualquier triángulo en su suma de los ángulos interiores siempre nos dará 180 independientemente del triángulo que tú tengas. Puede ser un triángulo isósceles, un escaleno o un equilátero como el que se muestra. Pero siempre la suma de sus ángulos internos siempre nos dará 180. Así que no se te olvide eso porque lo vamos a utilizar en este tema. Nuestra segunda propiedad tiene que ver con los cuadriláteros y esta nos dice que la suma de sus ángulos interiores siempre nos dará 360. Cuando hablamos de cuadriláteros tenemos al rectángulo, al cuadrado, al romboide, etc. Entonces, pero no se te olvide que siempre la suma de sus ángulos interiores nos dará siempre 360 grados. Una vez conocidas estas propiedades, pues nos vamos a pasar directamente a la suma de los ángulos internos de los polígonos. Tenemos nuestro primer polígono. Vamos a utilizar este primer método para conocer los ángulos internos de los polígonos. Y para este método vamos a dividir mediante diagonales. Obviamente nuestro primer polígono, que es el triángulo, no tiene diagonales, por lo tanto solamente se conforma de un triángulo y nuestro resultado queda así. ¿De dónde sale el 180? Pues el 180 sale de la propiedad de los triángulos, que nos dice que la suma de sus ángulos interiores siempre será 180 grados. Ahora bien, el 1, ¿de dónde salió? Pues solamente sale de que solamente podemos conformar un solo triángulo, o está formado de un solo triángulo. Y ahora vamos a multiplicar 180 por 1. Recuerden que si un número está entre paréntesis, nos está indicando que debe de ser una multiplicación. Por tanto, multiplicamos 180 por 1, nos da 180. Veamos otro ejemplo. Vamos a trazar una diagonal de esta manera y ahora obtenemos dos triángulos, que son los siguientes. Ahora bien, si cada triángulo y la suma de sus ángulos internos nos da 180 y son dos triángulos, pues entonces nuestro resultado queda de la siguiente manera. Son 180 por 2, nos darán 360. Vuelvo a repetir, los 180 salen de la propiedad de los triángulos y el 2 porque se forman dos triángulos. Vamos con nuestro tercer ejercicio. Ahora tenemos un pentágono, vamos a trazar sus diagonales y nos damos cuenta que ahora se forman tres triángulos. Por lo tanto, nuestro ejercicio quedaría 180 por 3 es igual a 540. 180 por las propiedades de los triángulos y 3 porque se formaron tres triángulos. Y nos podemos ir así sucesivamente con cada uno de los polígonos. Esta es una forma de conocer la suma de sus ángulos internos mediante la división de los polígonos o las figuras en triángulos. Pero tenemos un método mucho más sencillo, mucho más fácil, que es aplicar nuestra fórmula para la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Y vamos a ver cuál es esa fórmula. La fórmula es n-2 y recuerden que como está entre paréntesis va a multiplicar al 180. Entonces es n-2 por 180 grados. Pero ¿qué representa la n? Pues la n lo único que representa es el número de lados que tiene el polígono.
Para que esto quede mucho más claro, vamos a ver unos ejercicios. Tenemos los mismos 3 ejercicios anteriores para que ustedes se den cuenta de que cualquiera de las dos formas podemos obtener nuestro resultado. Nuestra fórmula es n-2 por 180. Vuelvo a repetir, recuerden que los paréntesis nos indican una multiplicación. N representa el número de lados. En nuestro primer ejercicio, que es un triángulo, pues lógicamente tiene 3 lados. Y le vamos a restar 2 y lo vamos a multiplicar por 180. Es importante que ustedes tomen en cuenta y consideren que el menos 2, restarle 2, nunca va a cambiar. El 180 nunca va a cambiar porque son parte de nuestra fórmula. Lo único que cambia es n, que representa el número de lados. En este caso, pues tenemos 3 menos 2, nos da como resultado 1. Y lo vamos a multiplicar por 180, nos da como resultado 180. Vean que tuvimos el mismo resultado que en el anterior método. Ahora vamos a ver otro ejercicio. El polígono tiene 4 lados, entonces n va a tener que cambiar a 4. 4 menos 2, 180 por 180. Tenemos 2 por 180, nos dan 360 grados. Vean que el menos 2 y el 180 nunca cambian, lo único que cambia es n. Vuelvo a repetir, es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Último ejercicio. Tenemos ahora un pentágono, tiene 5 lados, menos 2, nos quedan 3 por 180, nos da como resultado 540. Entonces, esos resultados que obtuvimos son la suma de sus ángulos internos de los polígonos. Si quisiéramos saber cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono de 20 lados, pues lo único que va a cambiar va a ser n. Lo vamos a cambiar por 20 menos 2, nos va a dar 18 por 180 y obtenemos nuestro resultado. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es una teselación o un teselado. Y un teselado, pues es únicamente el cubrimiento de una superficie con un patrón de formas o figuras, de manera que no se superponen ni hay huecos, es decir, que no pueden encimarse ni quedar espacios vacíos. Así que vamos a ver algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Los polígonos con los que se puede cubrir una superficie sin que queden huecos o espacios y que no se encimen son el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Son las únicas 3 polígonos o las 3 figuras con los que podemos cubrir un plano de manera correcta. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué tipos de teselados hay. Tenemos 3 tipos. Tenemos los regulares, los semirregulares y los irregulares. Los regulares son aquellos que están formados por un solo polígono regular. Puede ser un triángulo, un cuadrado o un hexágono. Recuerden que son los únicos 3 polígonos con los que se puede cubrir una superficie. Tenemos los semirregulares, que son aquellos que están formados por 2 o más polígonos regulares. Y tenemos los irregulares, que están formados por polígonos no regulares, es decir, que pueden ser cualquier figura, pero eso sí, siempre respetando las características de un teselado, que es que no se deben de encimar, no deben de quedar espacios vacíos y deben de cubrir por completo la superficie. Así que vamos a ver algunos ejemplos de estos 3 tipos para que ustedes se den una idea de cómo son aquellos teselados. Así que tenemos ahí teselados regulares, que son los que están apareciendo de un solo polígono. Tenemos los semirregulares, que ya tienen 2 polígonos. Y tenemos los irregulares, que son figuras diversas, pero eso sí, siempre cumplen con las características de los teselados. Es decir, que llevan un patrón, que no dejan huecos, que no se enciman las figuras. Así que, pues eso sería todo. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, compártelo, inscríbete al canal y nos vemos en la próxima.